poner en práctica, ¿no? Estos elementos, ¿sí? De tal manera, por ejemplo, hoy vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a tener un avance de la materia, vamos a entender algunos conceptos, vamos a profundizar y discutir otros, pero también vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo grupal. Permítame presentarles la plataforma, cómo está conformada. Todos tienen, presumo que todos tienen acceso a la misma, ¿sí? Permítame mostrarles. De forma ideal, ¿sí? De forma ideal, acá lo tenemos. Muy bien, ¿no? Aquí está, este es nuestro módulo, ¿sí? Aquí está nuestra clase, ¿no? El material, este es el artículo de análisis grupal que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Miren, ya a este nivel, evidentemente, y más en nuestra situación, ¿no? Como estudiantes, digo como estudiantes porque yo también estoy estudiando también en otro nivel, ¿no? Sigo, continúo con los estudios. Sabemos que como estudiantes de posgrado tenemos un tiempo más limitado que otros estudiantes, ¿no? Que trabajamos, tienen familia, tienen diversas obligaciones y entonces es un esfuerzo adicional designarle un tiempo, ¿no? A este objetivo de corto o mediano plazo que todos se han trazado, que todos nos trazamos en un posgrado. Entonces, tomando en cuenta la particularidad de los estudiantes de posgrado, es en mi clase que siempre se trabaja dentro del horario de aula, ¿ya? Entonces vamos a hacer trabajos dentro del horario de aula y después van a tener el tiempo que el último día les voy a explicar, que es el trabajo final, ¿no? Que van a tener el tiempo determinado para el mismo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen cara a la primera clase, tienen el artículo de análisis grupal que lo vamos a trabajar ahora, lo vamos a presentar ahora también, ¿sí? Y van a subir el trabajo, ¿ya? Como vamos a trabajar de manera grupal, ¿no? Yo tengo definido, y ahora lo vamos a establecer, 4 grupos, ¿sí? Para el artículo, 4 grupos que van a mostrarnos, que van a destacar y profundizar en algunos elementos, sumado a la experiencia que ustedes tienen también dentro de lo que es el área de salud, y lo van a presentar, ¿no? De forma breve. Y van a subir su trabajo. Como ustedes pueden ver, el trabajo está abierto para presentarlo hasta el viernes 4, hasta mañana, ¿sí? Por si alguna persona hoy día no ha podido ingresar por cualquier motivo lógico que se pueda presentar, pues va a hacer el trabajo de análisis y lo va a subir su trabajo, ¿ya? Aún trabajemos de manera grupal, les voy a pedir que todos tengan un solo documento de trabajo grupal, ¿sí? En este caso va a ser quizá lo hagan con un flujograma, un esquema, una diapositiva con punteos, con palabras clave, ¿sí? La modalidad que ustedes decidan presentar. Todo el grupo va a estar ahí, el nombre de las personas del grupo y el trabajo va a ser subido con el código de sala que les toque trabajar, ¿no? Sala 1, sala 2 o sala 3, etcétera. Entonces, en función de la sala que les toque trabajar, van a subir su trabajo, ¿sí? Les voy a pedir que todos suban su trabajo, el que vamos a realizar ahora después de la primera parte de introducción, un pequeño receso, para que se activen las casillas de calificación y a todos pueda entregarles una calificación. Muy bien, comenzamos entonces. Aquí está la plataforma. Cuando hablamos de demografía, ¿sí? Cuando hablamos de demografía, tenemos que entender, ¿sí?, que estamos hablando de un campo altamente dinámico, ¿sí? Altamente dinámico, porque la demografía se caracteriza precisamente por su capacidad de cambiar en el tiempo, ¿sí? Si bien, como vamos a ver ahora, hay constructos, hay elementos que no cambian, ¿sí? Que son estáticos, como los indicadores, en el paso del tiempo, lo que hacen a estos indicadores, los elementos que generan los mismos son los cambiantes,
¿no? Entonces, la demografía es un área muy interesante, transversal a todo lo que es la salud pública, a todo lo que son los eventos y análisis de salud, ¿no? Un poco olvidada desde algunos contextos, ¿sí? Pero tenemos que entender también que el manejo de la misma, si bien no es altamente complicado, actualmente ya tenemos muchos elementos tecnológicos que nos ayudan, ¿sí? A poder trabajar, entenderla y aplicarla a nuestros procesos, ¿no? Y evidentemente a poderla entender desde una perspectiva de una rama transversal que va a poder coadyuvar a problemáticas de salud en general y a poder entenderlas, comprenderlas de mejor manera, desde elementos cuantitativos principalmente, incluso elementos cualitativos como vamos a ir viendo. ¿Sí? Muy bien. A ver, cuando hablamos de demografía, ¿sí? Vamos a tener diferentes visiones, ¿no? Diferentes, una diversidad de visiones acerca de este elemento como tal, ¿no? Entonces, podemos ir entendiendo, ¿sí? Que la demografía ya, ¿no? Ya, desde lo que es su término como tal, ha sido un término acuñado ya en 1855, ¿sí? Por Guillard, en una obra, un icono de la, que aquellos que trabajan con la parte estadística la deben conocer, que no, que el escrito, los elementos de estadística humana o demografía comparada de Guillard, que lo deben conocer, que es muy interesante, ¿no? Y él es el primero que acuña este término con elementos que están relacionados, ¿no? Con todo lo que él llamaba estadística humana, ¿no? Con esos eventos contables, ¿no? Y en realidad la demografía desde Guillard hasta nuestros tiempos ha ido evolucionando, ¿no? En 1800 la demografía tenía el objetivo de contabilizar, de contar, ¿sí? De cuantificar. Hoy en día, lo que es la demografía como tal, ¿sí? Ya tiene otro objetivo, ¿no? Su objetivo es elaborar esos modelos teóricos de una estructura, de una evolución de las poblaciones, ¿no? Entonces ya hablamos de un elemento mucho más grande, ¿no? Que solamente el cuantificar, que solamente ver cuántos varones, cuántas mujeres, cuál es la relación que tienen con las edades, etcétera, ¿no? Y bueno, con este modelo teórico que pretende la demografía, pues sugiere o va a tratar de explicar o predecir fenómenos poblacionales, ¿sí? Es su gran objetivo actual, ¿sí? El poder hacer esa demostración, ¿sí? Entonces, en todo el movimiento dinámico de la demografía, actualmente se puede predecir no solamente fenómenos de salud, que son los de nuestro interés, ¿no? Sino otro tipo de fenómenos poblacionales que estén relacionados con ese sistema de población, ¿no? Con el sistema de población. Es importante también tomar en cuenta, ¿sí? El poder analizar o tomar en cuenta que el significado de población ha sido bastante elástico, ¿no? En todo lo que es desde su concepción de la demografía que tenía una base de población hasta nuestros tiempos, ¿no? Totalmente elástico porque ha ido cambiando, ha ido variando de manera esencial de áreas, lo que es población en estadística, población en demografía, tienen diferentes componentes, ¿no? Y este concepto de población
ha ido abarcando desde pequeños grupos, ¿sí?, muy pequeños, que han podido estar aislados, han podido estar enclaustrados en determinados lugares, ya sea por motivos religiosos o geográficos, ¿sí? Pero que pueden asegurar dos elementos muy importantes, ¿no? Uno de los principales, su propia reproducción, y el otro, su supervivencia, ¿sí? Ya sean pequeños grupos o sean grandes grupos, si tienen estas características, si pueden asegurar reproducción y supervivencia, se los considera población. Evidentemente, esta definición es muy básica, ¿no? Para la elasticidad, para el término de población que se encuentra y se define ahora, ¿no? En función de las elecciones, en función de las poblaciones de estudio, poblaciones de objeto, las poblaciones interrelacionadas, etcétera, ¿no? Todos los grupos de población que hay. Pero todas y todos los tipos o subtipos que vamos a ir viendo, conociendo, entendiendo, tienen estas dos dimensiones, ¿no? Reproducción y supervivencia. Y en función de eso, pues, se puede trabajar con la misma, ¿no? Y podemos entenderla a la vez. La unidad principal de interés de la demografía es la población, ¿sí? La población como tal. Y el poder disgregarla, ¿no? Poder disgregarla en sus características. ¿Para qué queremos disgregar a nuestra población en todas sus características, en todas sus variables de interés, ¿no? Como van a ver en algunos textos, ¿no? Esas variables de interés que se tienen, ¿para qué? ¿Para qué nos interesa? Precisamente en el área de salud, esa disgregación, esa separación de esas características, de esas variables, se vuelven fundamentales para poder describir enfermedades y problemas de salud y poder relacionarlos, identificarlos con sus determinantes propias. Y ahí la epidemiología, pues, es el encadenamiento ideal para los elementos de la demografía, ¿no es cierto? Y así podemos identificar diversos grupos poblacionales, grupos vulnerables, grupos más expuestos, menos expuestos, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de grupos poblacionales. Entonces, si bien la epidemiología tiene otros objetivos, maneja diferentes herramientas, en algún momento genera el encadenamiento con la demografía para trabajar esos determinantes, ¿no? Y poder identificar, dar los límites a todo lo que son los grupos poblacionales, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de población, tenemos que entender como esa unidad que va a ser susceptible a cambios en función de cómo la demografía se va a encadenar a distintas áreas, ¿sí? Si la demografía se cadena al área estadística, vamos a tener un tipo de población, un tipo de manejo de esta, y si se encadena al área epidemiológica, pues también vamos a poder identificar esos grupos poblacionales, otro tipo de encadenamiento, otro tipo de identificación. La demografía es muy elástica, muy flexible a su vez para poder encadenarse con otras áreas, ¿sí? Ya de hecho, ¿no? Ya de hecho, la primera diferenciación que deberíamos trabajar y entender es cuando hablamos de población estadística y población demográfica, ¿sí? Levi-Bashy recalca un aspecto muy importante de la demografía, ¿no? Muy importante, que es el carácter no convencional o no abstracto de la población en su sentido demográfico, ¿no? Es muy importante entender esta cita que hace Levi-Bashy porque con demasiada frecuencia, como nos muestra él en su texto, ¿sí?, confunden el significado estadístico de población,
que equivale al universo o colectivo referente, ¿sí? Sobre el cual se van a realizar observaciones, disposiciones de datos, ¿sí? Con lo que es la población demográfica, que tiene otro tipo de características, ¿no? Y son dos elementos distintos, con una concepción, pero con distintos o distintas vías de aplicación, ¿no? Es muy importante distinguir población stock y población sistema, por ejemplo. Es comprensible que dentro de la propia demografía hay un tipo de polisemia, ¿no? Para entender población, stock, ¿no? El sistema stock, ese sistema de población stock que van a encontrar en muchos textos, es una definición instantánea de personas, ¿sí? Un número en un determinado momento, en un determinado tiempo. Por ejemplo, los solteros mayores de 40 años censados el 1 de enero del 1991 es una población stock, ¿sí? Es un grupo en un momento, un número establecido. En cambio, el sistema poblacional es su conjunto que va a fluir en el tiempo. A veces a lo largo de los siglos, ¿sí? Al margen de que se tengan nacimientos, muertes, de que estos se puedan reproducir y transcurre el tiempo, ¿no? Entonces, la población stock la podemos comparar como una instantánea, ¿no? Un momento. La fotografía es lo que hay en un determinado tiempo, ese momento. La población sistema es altamente dinámica, va a cambiar en un tiempo, va a fluir, ¿sí? Y va a estar compuesta, va a estar unificada, independientemente al margen de todos sus integrantes, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Estas definiciones son teóricas, son muy claras, pero como el objetivo, el estudio, la unidad es la población, pues muchas veces se van confundiendo, ¿no? Y es más, en muchos libros de demografía o textos o artículos que revisen, pueden estar solapados, ¿no? Lo que la población es todo, la población sistema. Pero ahora ya sabemos que son dos elementos distintos en concepción. Así estemos hablando de población como una variable principal, ¿no? Desde un punto de vista netamente estadístico, habíamos dicho que es sinónimo de universo. Y cuando hablamos de población en estadística, hablamos de universo, ¿no? De ese sinónimo, un conjunto de elementos, de un colectivo que es objeto de estudio. Entonces, muchas veces cuando se trabaja en algún artículo, en alguna investigación, ¿sí? Cuando se habla de los elementos metodológicos, ¿sí? Se pone, ¿no? A veces universo, población y muestra. Y en realidad, si se está trabajando la parte estadística, metodológica, solo debería haber universo, ¿sí? Universo. Porque si ponemos universo, población, estamos trabajando una sinonimia, ¿sí? Desde el punto de vista estadístico, ojo, no desde el punto de vista demográfico, ¿sí? Ahora, en la salud pública, ¿no? Esa sinonimia de población, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Individuos, personas definidas con alguna característica, ¿no? Con alguna razón especial. Entonces, como pueden ver, hablar de población es más que hablar de un conjunto de, ¿no? Como lo tienen definido o como se suele percibir esa definición, ¿sí? Es importante siempre separar, tener estos elementos claros. Ahora, todas estas definiciones, fluctuaciones,
percepciones de lo que es la población tienen una característica en común, ¿no? Que la va a definir como tal, que es el espacio geográfico, ¿no? El espacio geográfico es un indicador, es un elemento, es una variable puntual de todo lo que es el sistema de población. Y siempre va a estar ahí. Hablemos de cualquier tipo de población, ya sea estadística, una población puntual, etcétera. Cualquier tipo de población, el espacio geográfico está ahí determinado, ¿no? Específicamente. En una definición de población, tenemos que tomar en cuenta también que va a haber aspectos biológicos y de interrelación principales. Cuando hablamos de esos aspectos biológicos, hablamos de los propios del individuo, ¿no? Edad, sexo, medidas antropométricas, estado fisiológico y muchos otros más, ¿no? Propios del individuo. Y además los de interrelación, ¿sí? Que son aquellos que están en el entorno. Y estos son a veces los más complejos de entender y trabajar con nuestras poblaciones en el ámbito demográfico, ¿no? Porque habitualmente estamos acostumbrados a tener la percepción de que demografía es edad, sexo, principalmente, ¿no? Las famosas pirámides demográficas. Pero ya cuando se habla de aquellos elementos de interrelación, se vuelve mucho más complejo, porque tenemos que entenderlos desde un ámbito social, cultural, económico, ecológico, político, religioso y muchos otros más, ¿sí? Entonces, es por eso que se dice que la población va a estar determinada por la elección del observador en función de esas variables de interés, ¿sí? Entonces, el observador que se convierte en investigador en un momento determinado es el que va a definir qué va a contener su población, qué características, qué aspectos biológicos principales va a tomar en cuenta y qué aspectos de interrelación va a trabajar, ¿sí? Cómo los va a asociar, cómo va a generar el encadenamiento de estos aspectos, edad, sexo, con todo lo que son los elementos culturales, qué de los elementos culturales, ¿sí? Entonces, no hay una receta, ¿no? Solamente es la elección del observador. ¿Y en qué se va a basar esa elección del observador ante un trabajo de investigación? Sabemos que uno de los pilares o de los parámetros más grandes es toda la definición teórica, ¿no? El marco teórico va a respaldar en más de un 90% de estas decisiones, ¿no? Y además, ¿sí? De las definiciones desde la más básica, ¿no? De ese conjunto de unidades, de ese conjunto de elementos, hasta las más complejas que ya interrelacionan los elementos del entorno y los biológicos propiamente dichos, tenemos que aumentar, adicionar dos aspectos más, el tiempo y el lugar, primordiales para poder definir esa población. Cuando nosotros decimos la población infantil de desnutridos, todavía tiene una terminología muy abstracta, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el lugar? ¿Cuál es el área? ¿Recuerdan? Ese ámbito geográfico. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Dónde está? Está todavía altamente abstracto, ¿no? Entonces, tiempo y lugar son dos elementos que también tienen que estar contenidos al momento de definir una población. Si bien habíamos mencionado que el objetivo es cuantificar, ¿no? Esencialmente, y de esa manera ha nacido la demografía y su concepto propiamente dicho tiene esa raíz, ¿sí?
¿Qué va a cuantificar? Volumen, estructura, distribución geográfica, su evolución. Pero toda esa cuantía tiene tres elementos básicos, ¿no? Fecundidad, mortalidad y migraciones. Cada uno con una gran teoría atrás, ¿no? Que vamos a ir viendo, vamos a resumir esos elementos importantes, ¿sí? Pero son tres fenómenos. Este volumen, esta estructura, esta distribución geográfica, estos cambios del tiempo van a estar generados a través de estos tres principales elementos, ¿sí? Principales y esenciales, ¿no? Para trabajar. ¿Alguien recuerda lo que es la fecundidad? ¿Cómo se entiende? Número de embarazos en un año, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. A ver, número de embarazos, ya una definición. Muchas gracias. ¿Alguien más? Número de hijos, ¿no? Que se tiene en un país o lugar determinado. Una definición más general, ¿no? Al igual que la mortalidad o migración. Bueno, en lo que es migración también hay una disgregación en lo que es mortalidad y también fecundidad, ¿no? Vamos a ir viendo esas disgregaciones. No hay población que no esté directamente relacionada con estos tres elementos, ¿sí? Y que además dentro del análisis que se genere en cualquier nivel, tengan que estar relacionadas, ¿sí? Desde cualquier perspectiva que se haga el análisis, que se haga la revisión, la investigación, estos tres detonantes son altamente importantes para el análisis, ¿no? Entonces, no hay que olvidarlo. Cuando hablamos de demografía, estamos dando los puntos centrales, ¿no es cierto? Tenemos que asumir que el núcleo para la misma es la reproducción, ¿sí? Ya desde Malthus, incluso antes, ¿no? Si bien las poblaciones estaban analizadas, estudiadas como los stocks, ¿no? Dentro de diversas áreas, principalmente la economía. Ya a finales del siglo XIX, siglo XX, la demografía da un salto, ¿sí? Da un salto. Ya no es la demografía de Malthus, ¿no? Estudiadas como un stock, sino que se consolida metodológicamente en lo que se llama análisis demográfico, ¿no? Un salto más, ¿no? En su evolución, en toda su dinámica de evolución. Y la peculiaridad, ¿no? Que diferencia el análisis demográfico de otras formas de estudio de la población, es precisamente que se entiende desde la perspectiva teórica de un sistema reproductivo, que le da a sí misma una continuidad, ¿sí? Una continuidad. Es decir, que la demografía ha dado un salto para poder o transformarse en ese sistema, ¿sí? Entonces, un análisis, ¿no? Un análisis que nos permite analizar componentes de reproducción del sistema, entradas y salidas, ¿no? Hace un análisis de estos componentes.
Y a partir de ese núcleo teórico, ¿sí?, se añaden los 3 fenómenos: composición por edades, las pautas de cada fenómeno, sus comportamientos, sus características, por ejemplo, como la nupcialidad, ¿no?, la anticoncepción. Ya involucra lo que es la regulación legal del aborto, la estructura familiar, políticas. Entonces ya se vuelve la reproducción un tema nuclear. Y como ustedes pueden ver, ¿sí?, ya no solamente hablamos de esas 3 principales características, ¿no? Fecundidad, migración, no. Ya tenemos que hacer un análisis con el ámbito social, el ámbito político, el ámbito legal, cómo influye las regulaciones legales del aborto en diferentes países en lo que es la demografía, como un ente vivo. Tenemos que analizar también aquellos componentes de salud, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa con la anticoncepción, ¿no? ¿Cómo afecta? Como la toma de decisiones, por ejemplo, de o la toma de opciones o decisiones de generar normas, leyes, políticas pueden afectar a la población. Antes, pues, una de las estructuras más fuertes, ¿no?, que daba una ventaja o una desventaja competitiva a distintas poblaciones era la religión, ¿no? Lo que se entendía por religión, principalmente la católica. Inclusive en nuestros días, ¿no? Todavía hay religiones que se basan en todo lo que es una definición de hijo como una bendición, por ejemplo, ¿no? Entonces, el consumo o todo lo que es la anticoncepción, pues no es coherente con la religión que se tiene, con sus bases fundamentales. ¿Cómo afectará esto, no? ¿Cómo afectará a nuestro núcleo? Entonces, es muy importante el entender que ahora, hoy en día, la demografía está entrelazada a muchas áreas, a muchas áreas. Y cuando la veamos de ahora en adelante, ¿sí?, tenemos que verla con todas esas configuraciones, ¿sí?, como un diamante, con varias caras, con varios vértices, con varios puntos de apoyo que van a estar entrelazados para formar precisamente ese núcleo. Y de alguna manera están conectados. Es por eso que hablar en la actualidad de población va más allá, ¿no?, de mostrar una pirámide demográfica. Va más allá de dar los datos de mortalidad, de datos de migración interna, externa, de mortalidad, etcétera, ¿no? Va mucho más allá de presentar esos datos, ¿sí? Es un análisis mucho más complejo dentro de cada una de las visiones que se tiene, ¿no? Altamente complejo. Y de ahí que viene o lo que se denomina la dinámica demográfica, ¿no? Todas las poblaciones tienen sus propias pautas, ¿no es cierto? Sus propias pautas, sus propias características. Van a alcanzar un tamaño, van a tener velocidades de crecimiento. Y todo ese proceso de transformación se denomina dinámica demográfica. Estas dinámicas pueden verse alteradas, ¿no? Pueden verse alteradas precisamente por todo lo que rodea al núcleo, ¿sí? Por políticas de salud, pueden verse alteradas por
elementos biológicos, netamente biológicos, como el de la pandemia, ¿no? Pueden verse alteradas. Entonces, en su dinámica van a ir dejando un rastro, una huella de esa injerencia de elementos externos, ¿sí? La dinámica demográfica de forma general va a empezar con dos parámetros, ¿sí? Que van a tener un feedback: natalidad e mortalidad. Todas las poblaciones en su dinámica interna, en la descripción del esqueleto interno de la dinámica, empiezan con esto. Y natalidad y mortalidad, que van a trabajar con un feedback en un determinado tiempo, en un determinado lugar, van a generar lo que se denomina el crecimiento vegetativo, ¿sí? Después, ¿no? Esta natalidad, esta mortalidad van a interaccionar, ¿sí? Van a tener otra retroalimentación, otro feedback con lo que es la inmigración y la emigración, que nos van a generar un crecimiento migratorio, ¿no? Y ahí está, crecimiento vegetativo, crecimiento migratorio, ¿no? Ambos, en todo lo que es la dinámica propia que tiene, ¿no? Cada una de ellas, con sus propias características, con sus propias evoluciones, ¿sí? Estos tipos de crecimiento van a tener también sus propias características, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de crecimiento vegetativo, no es nada más, ¿no? En términos fríos, un cociente, ¿no? Entre el excedente anual de los nacimientos sobre las defunciones. La población media en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Nada más. Y si hablamos de todo lo que es el crecimiento migratorio, también vamos a tener una definición así fría, ¿no es cierto? Nada más que el cociente del excedente anual de los inmigrantes sobre los emigrantes. Una población media en un periodo considerado. Nada más. Y esta dinámica, pero va a continuar, ¿sí? Porque esta dinámica va a definir, ¿no? Así fríamente, el crecimiento, el tamaño, la estructura, la distribución de la movilidad. Y a esta dinámica puede añadirse todos los elementos previos que habíamos mencionado, ¿no? Va a tener una incidencia a lo que sean las políticas de salud, los componentes sociales, culturales que se tienen, ¿no? Y se va a generar el núcleo del cual habíamos hablado, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos la dinámica de Rocadura del 2010, ¿no? Con valores absolutos crecientes. Y estos son datos, ¿no? Natalidad, mortalidad, como su crecimiento vegetativo, todo lo que ustedes van a poder interpretar y analizar, ¿no? Lo que vamos a trabajar. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve todo esto? En el área de salud pública para tomar decisiones, ¿no? Al igual que la estadística, en salud, la bioestadística tiene el fin final de la toma de decisiones. La demografía comparte ese objetivo final de la bioestadística, que es la toma de decisiones ante problemas de salud, ¿no? Y esa toma de decisiones, pues, se tiene que generar a través de elementos que la investigación nos genere, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí quisiera oír qué experiencia o qué nos pueden comentar acerca de el trabajo que realizan y cómo, en función de las definiciones que hemos visto, la demografía coadyuvaría al trabajo, al área de interés,
al área de investigación quizá al cual ustedes quieran trabajar, ¿no? ¿Cómo utilizan en sus áreas de trabajo a la demografía? ¿Será que todavía la estamos utilizando desde su estructura más dura, más rígida, solamente cuantificable, tasas, indicadores, mortalidad, natalidad, o la estaremos viendo como esa estructura nuclear, ¿no? Ese núcleo desde lo que es la reproducción, con todos sus componentes, ¿no? La parte legal, social, económica, política. ¿La estamos viendo así ya en nuestras entidades o todavía la estamos trabajando solamente desde los elementos más duros, más fríos, más cuantificables? A ver, quisiera que me comenten, por favor. Ahí Hola, está Melfi. Buenas noches, ¿cómo está? La escuchamos. buenas noches, doctora, ¿me escucha? La escuchamos. Bueno, buenas noches. En este sentido, por ejemplo, en el lugar que yo trabajo, en el área rural, esta situación, más o menos a lo que yo entiendo, ¿no? Lo que usted acaba de explicar y todo esto, y más bien muchas gracias, nos aclara muchos conceptos que lo teníamos un poco no tan definidos, ¿no? Pero nosotros trabajamos en las poblaciones en base a los determinantes, o sea, cada población indica hay una reunión, indican sus necesidades y en base a eso también nosotros trabajamos con ellos. Vamos a sus poblaciones, visitamos las comunidades y en base a cómo viven ellos en su entorno, en base a lo que tienen en vivienda, económicamente, cómo se solventan. Entonces, se hace un número, digamos, pero se ven más que todo las necesidades de estas familias en cuanto a la población para luego hacer una mesa de salud en la cual se especifican las necesidades más importantes en base a todo este levantamiento y exigencias de la población y se trabaja con ellos. Entonces, se determina, como usted estaba diciendo, ¿no? Se ven las determinantes para trabajar y crear estrategias para mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? No sé si estoy equivocada, pero más o menos así se trabaja, doctora. Esa sería mi No, opinión. muy bien, Melfi. Y si entendemos lo que es área rural, evidentemente, ¿no? Como esa zona que va a estar específicamente ligada a alguna actividad mayormente agrícola o ganadera, ¿no? Que además van a tener esa característica de viviendas esparcidas, ¿no? Con diferentes condiciones. El medio y la lógica de trabajo que tienen, pues está fundamentada en lo que estamos insistiendo, ¿no? No solamente es un número, no solamente es saber cuánta población se tiene en una determinada área, cuántos son varones, cuántas mujeres, sino el poder ver esas necesidades de las cuales hablaba su compañera, ¿no? Esas necesidades en lo que son en función del área que trabaja el lugar específico, pues es muy importante, ¿no? Y además aplicar, ¿no? Esas políticas de salud que puedan generar lo que es el fin final, ¿no es cierto? Calidad de vida, mejor infraestructura, mejor dotación y el poder entender realmente a la población. El área donde trabaja su compañera, evidentemente, va a tener características muy diferentes a otras áreas, ¿no es cierto, Melfi? ¿En qué área trabaja? Yo soy odontóloga, doctora, pero el trabajo es multidisciplinario, o sea, tanto médicos, enfermeras y odontólogos siempre se hacen programaciones de visitas a las comunidades y ahí vemos la realidad en la que ellos viven, a veces hacinados en un solo ambiente, una familia de cuatro o cinco hijos, no tienen un muro, o sea, el desecho de la basura, por ejemplo, es cercano a su casa, o sea, si cuentan no con agua, excretas, entonces se hace un estudio y cada población, por eso cada comunidad presenta sus necesidades y se determina, se toma lo más importante en cuanto a sus requerimientos y estudiar también si realmente la población lo necesita, se hace estudios en base a todo aquello y se hace ya una programación para ejecutar estas necesidades para mejorar, como le dije, ¿no? Eso es, doctora.
Ok, muchas gracias, Melfi, por compartirnos. Y la calidad que se tiene en lo que es atención está determinada actualmente por el comprender precisamente estos elementos demográficos, como usted y su grupo de trabajo los ha comprendido, ¿no? Los está aplicando. Y el otro es el trabajo multidisciplinario, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta en el área urbana, en algunos lugares, ese trabajo multidisciplinario? ¿No? A veces es muy complicado y es una de las falencias, ¿no? De nuestro sistema, ¿no? Es una de las más grandes falencias de nuestro sistema. Gracias, Melfi. Muy gracias por compartir su experiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia de trabajo, ya sea positiva, negativa, o que vea que todavía falta comprender cómo trabajar desde esta dinámica, atendiendo a nuestras poblaciones en el ámbito de salud? A ver, quizá podemos elegir, pedir a alguien que nos pueda compartir su experiencia. Fabiola, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Fabiola, cuéntenos su experiencia. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en área de un centro de salud, en el área norte, aquí en Cercado, y actualmente estoy trabajando en el Hospital del Norte, ¿no? Entonces son dos realidades diferentes, visiones diferentes que tengo, digamos. Ya conversando sobre lo que es el centro de salud, podemos ver que si bien identificamos las necesidades, nosotros realizamos lo que son las carpetas familiares en las que, bueno, se identifican todo tipo de necesidades y de acuerdo a eso nosotros podemos actuar inmediatamente ya con las orientaciones acerca de problemas de salud que se identifiquen en el momento o realizar posteriormente charlas, orientaciones que ayudan bastante a las personas en el sentido de sus conocimientos. También en estas carpetas familiares podemos analizar lo que son los nacimientos, las defunciones, aquellos motivos que muchas veces recaen en lo que son las enfermedades o las patologías que pueden ser prevenibles. Ahí es donde entramos también con lo que son las vacunas, ¿no es cierto? Entonces es toda la parte preventiva desde un primer nivel de atención. Ya eso sería en lo que es un centro de salud. En lo que respecta al hospital es diferente la visión, ¿no es cierto? Porque ya no podemos realizar las charlas, digamos, haciendo esos rastrillajes y demás como lo hacemos en comunidades o en las OTBs que nosotros llamamos, porque en el hospital ya tenemos a los usuarios internados. Entonces es otro tipo de atención, es más estrecha por un breve tiempo. Ya es un segundo nivel de atención donde ya nos abarcamos a lo que es el tratamiento y la rehabilitación, no dejando de lado siempre lo que es la parte preventiva en lo que corresponde a las patologías. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Fabiola. Evidentemente las visiones son muy distintas, ¿no? En función del lugar, en función del área. Muchas gracias. A ver, vamos a pedir una intervención más. Félix Cortés, ¿se encuentra en sala? Félix. A ver, quizá tiene algún problema con el audio. Félix, ¿está en sala? Sí, Sí, está. doctora, buenas Lo noches. escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches, Buenas bienvenidos. noches. Mencionen su experiencia. ¿Logran entrelazar todo este enfoque de la demografía en todo lo que es su área? Lo escuchamos. Sí, en algún momento, por ejemplo, en base, usted sabe que, por ejemplo, para presupuestos, yo me acuerdo en la ONG que trabajé, por ejemplo, para realizar esa situación, nosotros lo primero que conseguíamos era eso, ¿no? Las estadísticas o la demografía
de ese municipio para determinar el presupuesto a asignar para las actividades correspondientes, ¿no? O sea, yo le hablo más de un campo de trabajo de campo en ONGs, ¿ya? Versus a lo que se realiza en el, digamos, en la parte estatal, todas situaciones, ¿no? O sea, ver cambios demográficos, si han aumentado en relación. Usted sabe que el presupuesto, por ejemplo, de las alcaldías va relacionado a la cantidad, o sea, a la demografía mismo que existe en una población, acorde a eso se distribuyen los recursos, ¿no? Y en base a eso se realizan todas las actividades, toda situación, ¿no? Eso es lo que en algún momento he podido percibir, ¿no? El ritmo de crecimiento, qué sé yo, las transformaciones económicas, las sociales, las transformaciones sociales, un patrón recurrente de sobrevivencia, la tasa de mortalidad, también en base a los censos que se han tratado, todas situaciones, entonces ahí es donde es la aplicabilidad en lo que corresponde a demografía, según yo. Eso es lo que puedo aportar, doctora. Muchas gracias, muy gentil. A ver, veremos un aporte más y después vamos a ponernos a trabajar. ¿Sí? Delia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, no sé si me escuchan. Le escuchamos, por favor, comparta su experiencia. En realidad para mí es útil porque en realidad trabajo en un hospital y nosotros habíamos hablado de edades, además de aspectos de interacción social, cultural, económico. Yo específicamente trabajo en patologías cardíacas. Y desde ese punto de vista, a mí me sirve porque las enfermedades del corazón, existen enfermedades que son congénitas y son adquiridas. Especialmente las adquiridas, lo que yo tengo que ver es justamente la edad de los pacientes, porque es más frecuente en ciertas edades y además en cierto tipo de pacientes con ciertos aspectos sociales. Por ejemplo, pacientes tabaquistas, pacientes con otro tipo de enfermedades. Entonces, para mí, me sirve para ver la prevalencia, en qué tipo de pacientes yo voy a empezar a encontrar pacientes con cardiopatías. Esa sería mi contribución. Muchas gracias, muy gentil. Entonces, como pueden ver, esta área está interrelacionada de alguna manera, si bien en un inicio no la vemos o no podemos conectar, ¿no? En su integralidad, todo lo que son los elementos, ya poco a poco los vamos a ir conectando y ese es parte del objetivo, ¿es cierto? El poder generar la parte técnica y mecánica de la demografía en los estudios y en todo lo que es la investigación, ¿no? Inherentemente hablamos de población, entonces tenemos que entenderla desde esa definición demográfica, ¿no? Desde esa definición demográfica. Déjenme compartirles el artículo de revisión que está aquí, ¿no? En el grupo de análisis. Permítanme. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? ¿Cuál es el punteo de hoy? Este texto, ¿no? De Bernabé y Robles, ¿sí? Es demografía y problemas de salud, ¿no? Reflexiones críticas sobre los conceptos de transición demográfica y sanitaria, ¿no? Obviamente, ¿no? En el concepto de Frank, ¿no? Nos dice textual, y esto lo vamos a ver y revisar todos. Dice, la mortalidad ha sido, en cierto modo, sustituida por la morbilidad. Se vive más, pero también se enferma más. El incremento de la esperanza de vida se acompaña de la paradójica combinación de una mortalidad decreciente y morbilidad creciente, que se acompaña de una transformación del significado de la enfermedad. Ha pasado de ser considerada un proceso agudo que con gran frecuencia finalizaba con la muerte, a ser considerada un estado crónico
que padece mucha gente en prolongadas etapas de su vida, ¿no? Frank, evidentemente, miren, ya tiene la visión desde el 91 de que realmente el tener un dato estadístico de una mayor esperanza de vida, ¿sí? No necesariamente, ¿sí?, significa que se tiene una mayor calidad, ¿no? Sino mayormente, ¿no?, como dice, se va acompañada, ¿no?, de una transformación de lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces es un problema del cual se tiene que partir, del cual se tiene que hacer un análisis. Muchos demógrafos, sociólogos, ¿no?, tienen las teorías de las cuales parten que hay una involución, por ejemplo, ¿no?, desde los elementos antropológicos, en todo lo que es la especie como tal. Obviamente todo lo que es la salud ha dado un salto, ¿no?, ha virado todo lo que son los elementos numéricos simples de lo que era la mortalidad, los ha virado. ¿Por qué? Porque se tiene tecnología, ya hablamos de farmacogenética, imagínense, y hablamos de fármacos altamente específicos, hablamos de equipos de biotecnología, hablamos de muchos componentes en salud que evidentemente generan un mayor dato, ¿sí?, lo que es la esperanza de vida. Pero quizá no estamos analizando, ¿sí?, ese estado crónico con el que mucha gente vive en sus prolongadas etapas de vida. Actualmente como región tenemos muchos problemas, ¿no? Uno de ellos la obesidad, el sobrepeso, que es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Una bomba de tiempo con muchos otros problemas adicionales como tal. Entonces, es importante hacer el análisis ya, ¿no?, a este nivel de precisamente qué está pasando con esa transición demográfica y sanitaria, ¿no? ¿Dónde deberíamos apuntar? A seguir buscando, por ejemplo, en todo lo que son las tesis, la caracterización de lo que es la violencia, ¿sí? ¿Es importante? Por supuesto que sí. Sí, es importante saber cuáles son las características, por ejemplo, ¿no?, de lo que es la violencia de género, cuáles son aquellos factores de riesgo que tienen a sí mismos, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la parte demográfica sanitaria que está o que incide en todo lo que es ese fenómeno de la violencia? ¿Sí? Si vemos solamente estadísticamente, ¿no?, y decimos, a ver, ¿cuál es la cantidad de población en mujeres? 5 mujeres muertas en un año, pues estadísticamente, ¿no? Estadísticamente puede que no sea ni representativo, ¿no?, la cantidad de mujeres que tenemos muertas, ¿no?, por violencia de género, por violencia hacia la mujer. Estadísticamente, numéricamente, puede que no se tenga, ¿no? No es representativo. Pero, ¿qué pasa con los elementos demográficos? ¿Qué pasa con aquellos elementos de concepción que se tiene, ¿no? ¿Cómo los estaríamos entendiendo? ¿Cómo los estaríamos analizando, ¿no? Entonces, este artículo, ¿no?, yo lo he dividido en diferentes componentes, ¿sí?, que cada sala va a trabajar, ¿ya? Cada sala va a trabajar. Y ahora, por favor, yo voy a hacer la partición en las salas del Zoom, ¿sí? Voy a hacer 4 salas específicamente, ¿no? 4 salas. Y, a ver, la sala 1, por favor, si van anotando. Yo igual lo voy a anotar en el chat, ¿sí?
A ver, permítanme para que todos lo tengan. Muy bien. Ok, antes de entrar al artículo, permítanme, hay dos personas que han participado en el chat, ¿no? Y dice, trabajo en un penitenciario y la demografía en relación a la salud no la manejamos, pero entendemos que son grupos de vulnerabilidad. El ámbito penitenciario es pues un ámbito de mucho estudio, ¿no? Sería muy importante que alguien pueda trabajar, por ejemplo, trabajar su tesis en ese ámbito, ¿no? Como un grupo de alta vulnerabilidad. Muy interesante. Muchas gracias por la reflexión, Jorge. Y otros de sus compañeros dicen, existen escalas de medición demográfica estandarizados, ¿no? Para primeros, segundos niveles que permiten regularizar el trabajo en salud o no ir cada uno por uno, sí. Hay varios, todo lo que son indicadores, ¿no? Que son los toca ver mañana, ¿sí? No se preocupen, vamos a ir viendo. Recuerden que cuando hablamos de demografía hablamos de población. Entonces, una incidencia directa del tipo de, como decía su compañera, a ver, en palabras textuales, del tipo de nivel, una incidencia directa no va a haber. Estamos hablando de población, pero sí los elementos externos van a tener incidencia en esa población. La población como base, ya sea en un primer nivel, en un tercer nivel, en área rural, en área urbana, en área periurbana, va a ser la misma en definición. Pero su entorno, ¿no? ¿Recuerdan? Elementos biológicos, el entorno va a hacer que esa población tenga sus características, su propia dinámica, su propia forma de fluir. Evidentemente, las poblaciones por el entorno que acuden a centros de primer nivel tienen sus características muy diferentes a las que acuden a un tercer nivel o a las que acuden al ámbito privado. Y van a tener sus diferencias, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Entonces, les decía que vamos a ir anotando en el chat, ¿sí? ¿Qué va a trabajar cada sala, no? Vuelvo a repetir. Yo voy a crear salas en el Zoom, ¿sí? Y voy a destinar al azar, ¿sí? Voy a destinar al azar a las personas a 4 salas. Las personas de la primera sala, ¿sí? Van a leer y van a presentarnos, ya sea en un flujograma, en una diapositiva con palabras claves, en una diapositiva con un pequeño esquema o mapa mental, ¿sí? O van a colocar una fotografía y alguien va a empezar a hacer un discurso, ¿no? Del elemento que les ha tocado, como ustedes prefieran, ¿no? Ahí no hay ningún problema, ¿ya? En lo que es la sala 1, ¿sí? Va a trabajar el apartado 1 y el apartado 2, ¿sí? Es decir, ¿no? Todo este apartado 1, ¿ya? Este apartado 1 y el apartado 2, ¿sí? El apartado 2. Nos quedamos aquí, ¿sí? La sala 2 va a trabajar el apartado 3, ¿sí? El apartado 3 y 4, ¿sí? Aquí está, el apartado 3, las críticas de la teoría de la transición epidemiológica y la transición epidemiológica a la transición sanitaria, ¿sí? Van a ir trabajando. Aquí, por ejemplo, en la transición nos habla del concepto de transición sanitaria, ¿no? Si gusta el grupo puede añadir otros conceptos, ¿no? De otros autores. El trabajo es autónomo, pero tienen que presentar el apartado que les toca, ¿sí? No hay una receta, ¿no? Haga un flujograma, haga un mapa mental, haga
alguna representación iconográfica y empiece a explicar palabras clave, ¿no? Ustedes lo deciden como grupo, van a tener el tiempo, no se preocupen, ¿ya? Entonces, la sala, habíamos dicho, la sala 2 trabaja el apartado 3 y el 4, ¿sí? Aquí está todo el 3 y todo el 4. La sala 3, ¿sí? Ahí está. La sala 3 va a trabajar el apartado 4.1. ¿Sí? 4.1. Que es la medición del estado de salud. Es un poco más extenso, pero también es repetitivo en su lectura. ¿Ya? Entonces, se puede trabajar, no hay ningún problema. ¿Ya? Y los de la sala 4, los que integren a la sala 4, ¿sí? Van a trabajar el apartado 4.2 y 4.3. ¿Sí? Aquí está. Repito. A ver, permítame, lo voy a copiar para que todos tengan sus salas. Ok. Repito, para que esté totalmente claro. ¿Sí? La sala número 1, todos los que ingresen a la sala 1, ¿sí? Cuando hagamos la división de los grupos, ¿sí? Van a trabajar el apartado 1 y el apartado 2, ¿sí? Lo van a leer, lo van a entender, lo van a comprender, ¿sí? Y nos van a dar un punteo, ¿no? Lo que se denomina un punteo de lo que nos dicen de estos antecedentes de la transición sanitaria, la transición epidemiológica, las teorías del descenso de la mortalidad, ¿sí? Nos van a refrescar con esos elementos, ¿ya? Los que entren a la sala 2 van a trabajar en la capítulo 3, que aquí está, las críticas de la teoría de la transición epidemiológica y de la transición epidemiológica a la transición sanitaria. Repito, cada grupo es libre de trabajar textual en la capítulo que les ha tocado o poder aumentar algunos elementos de análisis, ¿no? Idealmente, ¿no? Cada grupo puede generar una pregunta, ¿no? A los otros grupos, ¿no? Y decir, a ver, estamos trabajando desde esta definición, realmente estamos entrando con esta teoría, ¿qué elementos trabajamos actualmente? ¿Qué nos faltaría? Pueden generar incluso preguntas para el grupo, ¿sí? Para el grupo. El objetivo es generar una intercomunicación, ¿no? Un análisis global de estas partes. Los que ingresen a la sala 3, ¿sí? Los que entren a la sala 3 van a trabajar el punto 4.1, ¿sí? Que es la medición del estado de salud, medir el estado de salud, ¿sí? Y los que entren a la última sala, que es la sala 4, ¿sí? Van a trabajar el punto 4.2, la transición de los riesgos, ¿sí? Y la transición de la atención sanitaria, ¿ya? Todos tienen acceso a la plataforma, ¿no es cierto? Para que puedan descargar el artículo. Todos lo yo, doctora. Perdón, disculpe. No hay problema. Ok, muy bien. Parece muy bien. Entonces pueden descargar o hacer la descarga directa de la plataforma, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, no hay problema. Todo comprendido
de lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Doctora, disculpe. Ya. Lo que estoy entendiendo es, vamos a leerlo y lo que comprendamos, lo que entendamos, lo vamos a exponer. Eso es lo que estoy entendiendo, doctor, o tal vez me estoy equivocando. Sí, lo van a revisar en grupo. Lo van a revisar en grupos, ¿sí? Que vamos a formar en las salas en el Zoom, ¿sí? Estas salas que formemos, ¿sí? Van a ser 4 salas. Entonces, cada una de las salas va a tener ya lo asignado, ¿no? Entre todo el grupo, casi siempre hay un líder en el grupo, ¿no? Entonces el líder va a organizar, decir, a ver, vamos a leer o entendemos, nos damos 10 minutos para leer, no son grandes los elementos que tienen que trabajar y después empezamos a hablar, a hacer la discusión. Para este trabajo, ¿sí? Para este trabajo van a tener exactamente los 40 minutos que le da una sala del Zoom, ¿sí? Los 40 minutos que le da la sala del Zoom. ¿Sí? Va a tener ese tiempo. Entonces, 10 minutos antes de que termine la sesión, ¿sí? 10 minutos antes de que termine la sesión, yo les voy a dar les voy a avisar por el mensaje, ¿no? Por el grupo de mensaje que ya terminó la sesión, ¿sí? Y van a volver a entrar a este enlace recurrente, ¿no? Al que estamos, ¿sí? A este enlace que se ha generado, al cual han ingresado. Este enlace que yo lo tengo aquí, ¿sí? Que me han proporcionado, no me acepta formar grupos, ¿sí? No me acepta formar salas. A ver, no me acepta formar las salas. Entonces, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, doctora. Muy bien. Al grupo de WhatsApp, yo les voy a enviar lo que son, otra vez, el orden de las salas, ¿no? A ver, ahí les voy a ordenar, orden de salas, orden de trabajo de salas, ¿no? Y ahí también les voy a enviar ahí está. Ahí están las salas y ahí les voy a enviar este enlace Zoom que sí me permite generar las salas, ¿sí? Van a ingresar, les voy a pedir que ingresen lo más rápido posible, ¿sí? Y vamos a empezar con las salas, ¿no? Y cada grupo se viera a su sala a trabajar. Van a tener 40 minutos de trabajo, ¿sí? De 35 a 40 minutos para trabajar. El texto no es, las partes no son muy grandes, ¿no? En 10 minutos se pueden revisar, ¿sí? Y después van a ir generando cómo van a presentar, ¿no? Al azar, cualquiera de los integrantes del grupo van a presentarlo, ¿sí? Sí es importante que generen algo en que presentar, como les decía, una foto, una diapositiva, un flujograma, un mapa mental, ¿no? Y que estén los nombres de todos los integrantes, ¿sí? Les recuerdo que una vez que tengan ese trabajo, lo van a subir a plataforma, ¿no? Lo van a subir a plataforma todos los del grupo, todos. ¿Cómo van a subir a plataforma? Los que tengan sala 1 van a guardar su documento como sala 1. Los que hayan trabajado en la sala 2 van a guardar su documento como sala 2, sala 3, sala 4, etcétera. ¿Sí? Y los van a subir. Necesito que todos suban su trabajo, ¿sí? Porque así se va a activar su área de puntuación y todos van a poder tener su puntuación, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Consulta. Cuando se acabe el Zoom por salas, volvemos a entrar con este enlace para que se tengan las grabaciones, ¿sí?
¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, doctora, ¿cómo nos van a armar los grupos? O sea, ¿cómo vamos a Ok, saber quiénes somos, por favor? sí. Ahora vamos a salir de este Zoom, ¿sí? Yo lo voy a finalizar, vamos a salir. Y al grupo de WhatsApp voy a enviar un enlace de Zoom que me permite armar grupos. Entonces, en menos de 30 segundos, les voy a pedir que vuelvan a ingresar a ese enlace, que enseguida, en cuanto finalice este, lo voy a enviar, y ahí van a estar las salas. ¿Sí? A cada uno le va a salir en el lado, en función del tipo de, si está con el celular o si está con la computadora, al lado derecho superior o al lado izquierdo superior, le va a invitar a entrar a una sala. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que lo más rápido posible se incorporen al enlace que yo les voy a mandar. ¿Sí? ¿No hay más dudas? Doctora, nuestros nombres va a estar ahí para que entremos a esa sala. ¿Cómo Sí, vas a sí, saber? sí, Ya, les voy a invitar. Ya. Termino este Zoom, les voy a mandar al grupo otro Zoom, entran y automáticamente le va a decir invitado o sala 1, sala 2, sala 3 o sala 4. ¿Ya? Cierro esta, salgo de esta presentación, inmediatamente les envío el link al grupo. ¿Ya? Atentos. Nos vamos a dar un minuto para salir y volver a ingresar. ¿Ya? Nos vemos. Ok, muchas gracias, muy gentil, doctora. Vamos a iniciar, ¿sí? Como les había mencionado, el objetivo era leer, ¿no? Analizar, presentar ese análisis, ¿no? Un resumen, no per se, no era la lógica, pero analizar, ¿no? Discutir entre el grupo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir la lectura, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos importantes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la sala 1, por favor. ¿Sí? Sala 1, por favor, sea tan gentil. ¿Quién va a presentar? Johnny, del grupo 2, vamos. Nosotros. Preferiría ir en orden, por favor, por la sintaxis de la lectura, ¿sí? Así, el grupo 1 que va a trabajar el capítulo 1 y 2, ¿puede comenzar, por favor? Cualquiera de los participantes. Vamos, por favor, comencemos. Porque si pasamos al grupo 2 ya no van a tener la oportunidad. Es presentar. La dialógica, la charla la vamos a hacer en el grupo. Doctora, Nadie un alcance, si fuera posible. Estuve trabajando con el grupo 3 y se nos cortó
el Zoom y prácticamente no hemos podido ni avanzar con el trabajo y tampoco ya no hemos podido retomar el contacto. Entonces, hay ese problema. No sé si tal vez estén en igual situación los demás grupos. Y a ver, podemos hacer una evaluación global. ¿El grupo 1 ha podido concluir en los 45 minutos? El grupo 2 ha terminado, No. ¿no? El Eh, grupo 1 no ha terminado. no, no hemos podido terminar. ¿Han podido hacer el análisis, la discusión? ¿O les falta el análisis, la discusión? En realidad, creo que todos hemos leído y cuando estábamos empezando a chatear con la discusión se ha cortado todo. Oh, Entonces, no hemos podido discutir todo. perfecto, no hay problema. ¿El grupo 2? ¿El grupo 2 ha podido concluir? Sí, Sí, hemos concluido. Sí. Hemos Ok, concluido. bien. ¿El grupo 3? No hemos concluido. ¿El doctora. grupo 4? Sí se ha realizado Sí, hemos el concluido, análisis. doctora. Ok, ha podido concluir. Muy bien. Entonces, tenemos dos grupos, ¿sí? Tenemos dos grupos que han concluido y otros dos no. Los puntos de la dinámica, ¿no? Los puntos del trabajo tienen tres ejes específicos, ¿no? Tres ejes específicos. Uno, hacer un análisis situacional, ¿no? De cómo está ahora la demografía, salud, ¿sí? El segundo punto es, el objetivo es poder entrar en esa discusión, ¿no? En esa discursiva de cuáles son estos elementos, cómo se deben encarar, cómo se están englobando, cómo se engloban esos elementos demográficos. Y el tercero, la transición, ¿no? Entonces, con esta lógica, ¿sí? Lo que podemos hacer es extender, ¿no? Unos 30 minutos más el trabajo y, bueno, unos 30, 35 minutos más, ¿sí? Extender el trabajo también para que los dos grupos que han terminado puedan seguir afinando, hilando el trabajo y mañana comenzaríamos con las presentaciones. ¿Les parece? Disculpe, doctora, mañana dijo. Ah, no, mañana no. Las clases El son sábado. jueves y sábado, el sábado. Sí, doctora, el trabajo discúlpeme, el trabajo que hicimos ahora, como tenemos que subirlo vamos a subirlo ya nomás a la plataforma. Ahí habría dos posibilidades. Teóricamente hay dos grupos que nos han compartido que ya han terminado. Ellos podrían subir, pero si desean Nosotros seguir somos profundizando, el equipo, perdón, doctora, somos el equipo 4, también lo hemos terminado. si han terminado, pueden subirlo a la plataforma, no hay problema. Igual ¿Ya? voy a ampliar los tiempos para subir. ¿Ya? Si están seguros de haber terminado, de haber concluido, de haber hecho todos los análisis que se puedan generar, no hay problema, ¿no? Lo que podemos hacer es quizá empezar ahora para que no... Doctorita, buenas noches, disculpe. Doctora, buenas noches, ¿se me escucha? Doctora, creo que se le ha ido el micrófono. ahora sí estamos bien. Lo que les decía, lo que podemos hacer es comenzar con el análisis del grupo 4. ¿Y por qué les digo el grupo 4? ¿No? Porque el encadenamiento del artículo entre los apartados 1 al 3 tiene un enlace, ¿no? de la lógica, pero el apartado del grupo 4, si bien está dentro del artículo, evidentemente, pero tiene otro enfoque distinto.
Entonces, empezaremos a trabajar con el grupo 4, ¿les parece, por favor? Y Podría sábado tal vez habilitar, compartir la Claro que sí. pantalla. Si lo terminamos, el punto 4, que es nómina de los representantes. Sí, por favor, pueden habilitar para que puedan compartir el anfitrión. Por favor, sea tan gentil para que puedan presentar. Ahí está. Yo puedo. Ok, muchas gracias. Entonces, por favor, los otros grupos atentos, porque la lógica es que se genere una dinámica de consultas, preguntas, de análisis, de reflexión para lo que sus colegas nos van a presentar. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. No se preocupen, alguien puede estar colocando en el chat todos los nombres del grupo 4 para que lo inserten aquí. Y ya no se olviden, tenemos listo ya los nombres aquí, doctor. perfecto, muchas gracias. Recuerden que van a guardar el documento con el nombre de sala 4, ¿no es cierto? Y de esa manera se los voy a identificar a todos. Muy bien, les cedo la palabra, por favor, pueden comenzar. Bueno, prácticamente haciendo un análisis, doctora, se me escucha, ¿no, doctora? Antes. Sí, lo escuchamos muy bien. Ya, muy bien. Haciendo un análisis primeramente del documento que se nos ha enviado, prácticamente, como usted dice, tiene una particularidad, ¿no? Los puntos 4 y 2, 3, que tienen que ver mucho, por ejemplo, la relación que existe entre la salud que enmarca con los procesos occidentales versus orientales en cuanto a lo que es, por ejemplo, uno, la medicina en sí, y otro, la alimentación en este caso, ¿no? Por ejemplo, en una primera instancia se menciona eso en el texto, nosotros hemos querido ver el ejemplo que existe, por ejemplo, hoy en día, haciendo comparación con nuestra realidad, la importancia y la utilización de la medicina tradicional, por ejemplo, en los tiempos de COVID, ya que no olvidemos que la cobertura no ha llegado a la mayoría de la población, por eso ha existido ese mecanismo de autoconocimiento para de alguna manera paliar esta enfermedad. En cuanto a la modernización o la agricultura, como menciona la industrialización, las tecnologías, para lo que es, por ejemplo, riesgos de salud, vamos a ver que en la actualidad, por ejemplo, pese a que existe, digamos, una modernización en lo que es maquinarias, vamos a decir que hoy en día ya están las maquinarias obsoletas, el consumismo de los productos con conservantes, parte o el desconocimiento de lo que es la salud ocupacional, los riesgos profesionales, lo hemos visto en el área de la salud, por ejemplo, que en esta época, un ejemplo claro, no ha contado con todas las medidas de bioseguridad, por eso también esa incidencia, esa estadística de personal de salud que han padecido con estas enfermedades y otras enfermedades más que todo, ¿no? En la zona urbana, las características son diferentes en comparación al área rural. En cuestión de alimentación, ya sea servicios básicos, la misma educación, la accesibilidad a la seguridad alimentaria, por ejemplo, ha sido una limitante para muchas familias. Mencionar la parte del sedentarismo, ¿no? Hoy en día el sedentarismo va a crear enfermedades crónicas de base, ¿no? Por falta de ejercicio, de actividad física, que van a conllevar a otro tipo de patologías, ¿no? Dentro de todo este análisis, nosotros hemos querido hacer estos puntos en base a lo que está, ¿no? Porque esos ejemplos más se relacionan, por ejemplo, con el proceder de otros países, y nosotros lo que hemos querido es adaptar y ver la realidad, ¿no? Por eso es que hemos mencionado que la alimentación, antiguamente en el área de salud, era mucho más sana. Actualmente la globalización, todas las situaciones, el ingreso económico o el ingreso de otros alimentos de otros países hacen que el desconocimiento o la cultura popular o la cultura alimentaria en cuestión de conocimiento de nutrientes ha decaído, ¿no? En la transición de riesgo para la salud existe cambios tradicionales que se reemplazó con los modernos, vamos a decir, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos automedicamos. Aquí prácticamente estamos hablando de la automedicación, ¿no? No quiero ir a un especialista, como ya tengo conocimiento,
Estoy hablando de una persona, entonces voy, consulto a internet, veo cuáles son los medicamentos, entonces consigo de esa manera. El comercio y la expansión alteran de gran manera el suministro de alimentos, lo que va a conllevar a un incremento de enfermedades. Eso es cierto, ¿no? O sea, como decía, la falta de conocimiento de la cultura alimentaria nosotros nos va a llevar a este tipo de actitudes o procedimientos. Una transición sanitaria actual, por ejemplo, es la implementación del telesalud, que en muchos casos ha sido exitoso y en muchos casos no, porque tiene algunas limitancias a partir del conocimiento o la manipulación de estas tecnologías para mucha gente, ¿no? La transición misma sanitaria, la evolución, la implementación del seguro gratuito de salud desde el SUME hasta llegar, por ejemplo, a lo que es el seguro de salud que hoy en día conocemos, ¿no? También hemos querido reflejar, ¿no? En la actualidad nosotros podemos ver en muchos lugares tal vez esta situación, ¿no? La inseguridad alimentaria que va a existir en algunos lugares, ¿no? Podemos ver en las calles, podemos ver en algunos hogares, a la falta, ¿no? La falta de ingresos económicos también podemos llegar a esta situación. También alguno de mis compañeros va a aclarar esta imagen por el porqué de esta imagen. La transición de riesgos también implica, por ejemplo, una comparación del área rural con el urbano, por ejemplo. En el área rural tal vez exista una higiene deficiente, mala disposición de excretas, agua de pobre calidad porque ya se va a obtener de pozos, todas situaciones, un hacinamiento que va a causar un foco de alguna patología, una enfermedad existente, contacto con fauna nociva, exposiciones a vectores. Mientras en el lado urbano, digamos, la transición va a ser que existe sedentarismo, ¿no? El estrés, el consumo de drogas, la dieta, ¿no? El exceso de nutrientes que existe en algunas familias, en algunas comunidades rurales, que va a conllevar a patologías de base. El tabaquismo, la violencia, todo eso va a hacer que exista cambios asociados a lo que es un desarrollo en la demografía. También acápite a esto va a existir lo que son los riesgos físicos y los riesgos de transición, ¿no? Como propiamente dicho. Los riesgos físicos son los derivados de los impactos directos del cambio climático causado por fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones y tormentas que hoy en día hemos visto. Estamos viviendo esa situación, ¿no? Las cuales van a generar significativas situaciones para hogares, empresas, la interrupción misma de las cadenas de suministro, la reducción en productividad de los empleos. Todo esto va a causar cambios en producción, va a repercutir en los ingresos, en los gastos operativos y en los gastos de capital, hablando generalmente. Riesgo de transición surge de ajustarse a los estándares de transición en cuestión de economía, a una baja, por ejemplo, en algunos productos, ¿no? Este tipo de riesgos puede ser de carácter regulatorio, tecnológico de mercados y cuestiones reputacionales que nosotros en algún momento lo hemos visto en la vida, como ejemplo en nuestro diario vivir. Esto va relacionado con procesos de impuestos, las cuales van a generar, ¿no? Van a generar, por ejemplo, algunos otros acápites que van a estar relacionados con procesos de fenómenos naturales, las cuales van a ser notorios en nuestro procedimiento, ¿no? Cambio de preferencias, consumidores, clientes, aquí entra también lo que es la oferta y la demanda, en qué, en vías de mejorar los costos de las nuevas tecnologías, todas las situaciones, ¿no? Hasta aquí hemos podido hacer este análisis de estos apartados, doctora. Tal vez algún compañero del equipo 4 pueda también dar su punto de vista. Muchas gracias, muy gentil al equipo 4. Y sí, por favor, me gustaría oír los otros aportes. Este es el trabajo que se ha generado de manera grupal, ¿sí? Del análisis grupal, pero me gustaría que puedan intervenir, ¿no? En diferentes elementos. Los escuchamos.
Doctora, yo por favor, Sí. no sé si un poquito lo puede subir, doctor Félix, la imagen. Nos habla de dos tipos de riesgo, ¿no? Un riesgo tradicional, que es preindustrial, y un riesgo moderno. En este riesgo moderno nos habla de una contaminación atmosférica, ¿no? Y esta contaminación atmosférica dice que nos va a producir otro tipo de enfermedades, y que este tipo de va a producir también una modernización de la agricultura, pero también va a haber un alto riesgo laboral. También nos habla de los países en vías de desarrollo, nos habla de que estos países en vías de desarrollo, ¿en qué situación están? Se encuentran en una situación de exclusión, en una situación de marginalidad y en una disminución de la esperanza de vida, ¿no? Y una modificación de la parte alimenticia, en el cual hay mayor consumo, pero ya no adecuado de los alimentos. Eso sería, doctora, ¿no? Respecto de transición de riesgos. Muy importante. Muchas gracias por la puntuación. ¿Quién más quería hablar? Por favor. Buenas noches, doctora. Bueno, Mijail, complementando buenas con... noches. Buenas noches. Complementando con lo que la doctora antecesora estaba comentando con la alimentación. Ahí en el párrafo también indica que el consumo excesivo, ¿no? De drogas, alcohol, tabaco y los alimentos comúnmente o vulgarmente llamados chatarras, que nos van a llevar, ¿no? a que la población o una gran mayoría de población, si no es ahora, a un futuro, va a padecer, ¿no? De enfermedades crónicas que son justamente a causa del alcoholismo de la alimentación. Entonces, Muchas gracias. Muy gentil. sí, eso, ¿Y cuántos de estos elementos de transición de riesgo los tenemos? ¿No es cierto? Ustedes han nombrado los más peligrosos, por decirlo así, que son una pandemia. La violencia es una pandemia, el estrés es una pandemia, y no se están generando todavía o visibilizando aquellas líneas de estrategias, tanto en salud como líneas políticas, como líneas de trabajo, de prevención en estos, ¿no? Nos hace falta todavía un repunte muy importante, porque esa transición, ¿sí? No solamente muchas veces lleva de un punto A a B, sino en ese sistema de transición, pues jala muchos más elementos, ¿no? Asociados a estos riesgos, ¿no? Hay muchos más elementos que se van entrelazando, ¿no? Muy importante. Muchas gracias. ¿Alguien más del grupo? Doctora, tal vez también aportando, ¿no? En el punto 4.3 habla de la transición de atención sanitaria y habla de dos modelos de atención. Un modelo en el que dice que hay una atención médica guiada y compleja, y el otro con un enfoque integral y comunitario. De lo que yo sabía, por ejemplo, la parte de salud tiene mucha demanda económica, es un gasto económico la parte de salud. Y yo escuchaba algunos países, por ejemplo, Canadá, apuestan más por una atención más comunitaria, porque si lo enfocan desde el punto de vista de la parte hospitalaria, de querer intervenir en una enfermedad ya cuando el paciente está muy mal, es bien costosa, pero si se enfoca a una atención primaria, es más económico. Entonces, esos países que son bien desarrollados están apuntando más a una salud más primaria, ¿no? Y no tanto cuando el paciente ya está totalmente enfermo. Muchas gracias por el aporte. Se tienen varias percepciones del sistema, ¿no? Varias percepciones. Y bueno, quizá el cambio de paradigma que se debe tener
que lastimosamente viene a través de un fenómeno como este de la pandemia, que está obligando a cambiar lo que son los paradigmas, a evaluar todo lo que son los elementos de transición, son muy importantes, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. Sí, la escuchamos, por favor. Por ejemplo, en el artículo igual indicaba que la transición epidemiológica y de riesgo, bueno, si llegara a aplicar, debería ser una guía, ¿no? Para una transición de la atención sanitaria, sea en primero o segundo nivel, ¿no? Si llegamos a aplicarla, ¿no? Perdón, en la última parte ha habido un pequeño corte. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Le decía que la transición epidemiológica y de riesgo, o sea, si llegara a aplicar, debería ser una guía, o prácticamente llega a ser como guía para una atención sanitaria, sea en primer nivel o en segundo nivel, ¿no? Ah, ok. Sí. A ver, si vamos a definir cuáles son los elementos, ¿no? En los cuales están contemplados lo que es la transición. Debemos recordar que es ese cambio, ¿no? A largo plazo en los patrones, ¿no? Principalmente en los patrones de muerte, enfermedad, invalidez, ¿no? Muchos sistemas, como refería su compañera, se basan más en los patrones de enfermedad, pero olvidan los patrones de muerte o los patrones de invalidez, ¿no? De los diferentes tipos de población, y todavía categorizados, ¿no? En distintos tipos de población. Entonces, esas transiciones, ¿no? Esas transformaciones que van a implicar además los factores externos como las transiciones sociales, económicas, políticas, pues son a largo plazo, ¿no? Entonces, esta transición se tiene que ver desde ese enfoque y sería evidentemente, y es, ¿no? Lo más, uno de los elementos, uno de los pilares dentro de todo lo que es la demografía y salud, el poder trabajar, ¿no? Porque nos va a permitir hacer esas inferencias, ¿no? De todas las condiciones, no solamente poblacionales, sino las condiciones sociales, esos patrones de desarrollo y las necesidades que se tienen también, ¿no? Muy importante, muy interesante ese elemento, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que no sea del grupo tiene algún análisis, alguna reflexión de esta temática que muy bien han tenido a trabajar sus compañeros? Muy bien. Muchas gracias al grupo, por favor. Muchas gracias. ¿Están todos los integrantes? No se olviden guardar el documento como sala 4 para que todos puedan subir el documento. Yo voy a ampliar los tiempos, no se preocupen, ¿sí? Y tenemos como 15 minutos para que puedan, ya he visto que en el grupo del WhatsApp ya han colocado algunos grupos sus enlaces globales para poder terminar su trabajo, ¿no? Entonces, el objetivo siempre es que trabajen dentro de los horarios de aula, ¿no? Sé que no es mucho tiempo, 15 minutos más para que se puedan terminar de organizar, pero va a ser importante que se den ese tiempo para terminar, ¿no? Para terminar. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que comentar de la temática que han presentado sus colegas? Perfecto. Entonces, les voy a pedir por favor que en estos 15 minutos, ya 13 minutos, se puedan organizar los dos grupos que faltan. Nuestra próxima clase comenzaríamos, ¿sí? Con el grupo 1, grupo 2, grupo 3.
y vamos a continuar con nuestra temática. Todos los materiales también los van a tener en plataforma y vamos a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Muchas gracias por la intervención de hoy día. Los grupos son dinámicos. Entiendo también algunos pequeños problemas de conexión que algunos han tenido. No se preocupen, ¿sí? No se preocupen. Lo importante es terminar la dinámica y trabajar en esta interacción. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Terminen de organizarse, por favor. Muchas gracias. Doctora, Hasta disculpe luego. que le corte. Doctora, ¿ya podemos colgar estos trabajos que hemos realizado? El grupo 4 ya puede subir el trabajo a la plataforma. No hay ningún problema. Doctora, buenas noches. Una consulta. El trabajo del grupo 4, que lo vamos a subirlo independientemente cada uno de nosotros. Sí, por favor, les decía que como el documento va a estar guardado con el nombre de sala 4, ¿sí? Sala 4, todos deben subirlo para que se active su casilla de notas y si bien el grupo como tal tiene una sola valoración, todos se les va a activar sus casillas y todos van a poder acceder a esa valoración. Por favor, todos los del grupo suban el trabajo. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración, doctora. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.